Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión de Fraternidad Cristiana de Irapuato. Bienvenidos este domingo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy quiero traer a ustedes una palabra de aliento, una palabra de motivación, porque la necesitamos. Sabemos que la vida tiene pinceladas de diferentes colores. De pronto es muy colorida, de pronto se vuelve un tanto gris, de pronto se vuelve oscura incluso. Hay de todo tipo de momentos en nuestras vidas y tenemos que entender el por qué sucede cada una de estas cosas. Además, hoy estamos viviendo circunstancias que no habíamos visto antes, ¿verdad? Que son, sabemos, de transición, pero también que son de nuevos retos. Y los retos hay que asumirlos, y como iglesia, pues con mayor razón tenemos que asumir los retos, sabiendo que tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Bueno, pues todos estamos anhelando ya obtener la libertad de este confinamiento. ¿Pero para qué? ¿La libertad para qué? Podemos estar encerrados en cuatro paredes, pero el Señor nos hizo libres. Somos libres para cantar, para adorar, para danzar, para deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Para qué queremos recuperar la libertad que nos ha sido coartada en este tiempo? Debemos preguntarnos, mis hermanos, si estamos aprovechando bien el tiempo, como lo dice la Biblia en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16, dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, lo peor que podemos hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da cada día. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Tenemos que aprovechar el tiempo, mis hermanos. Por eso es importante que estemos anhelando en el corazón que después de este confinamiento venga un avivamiento especial de parte de nuestro Dios para su iglesia. Yo deseo eso, que seamos reavivados, que seamos avivados, que el fuego del Espíritu Santo esté ardiendo en nuestros corazones, que donde sea que el Señor nos haya puesto, ahí donde estemos, nosotros podamos exaltar su nombre con libertad, podamos cantar alabanzas, podamos reunirnos, si no es físicamente, aunque sea de manera virtual, pero que estemos siempre en ese contacto unos con otros. La vida cristiana es relacional, o sea, tenemos que relacionarnos unos con otros. Es muy importante. Yo sé que cada uno de nosotros anhelamos la presencia del Señor, pero hay días en que simplemente no queremos orar. Hay días en que no sentimos ese ánimo, en que nos sentimos secos espiritualmente y buscamos la manera consciente o inconscientemente de fugarnos de una realidad que no nos gusta, y lo hacemos de muchas maneras. Simplemente queremos escapar de esto que no nos gusta ver. Queremos irnos porque nos sentimos cansados, nos sentimos fastidiados, y lo que hacemos es que ocupamos nuestra mente con cualquier tipo de cosas, con tal de no enfrentar la realidad que está ante nuestros ojos. Por este tiempo, mis hermanos, hemos sentido que atravesamos quizás un desierto ya muy largo, que se ha prolongado por días y días. Y estoy seguro que hemos llegado a temer incluso por algunos de los nuestros que se puedan quedar en el camino, porque el desierto es pesado. Transitar en él es pesado. Lo importante es no estacionarnos en medio del desierto. Tenemos que avanzar. Pero también este tiempo, mis hermanos, ha sido un tiempo de aprendizajes. Y hemos aprendido porque hemos tenido que entrarle sí o sí a las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Pues para estar en contacto con los hermanos y tratar de hacer más corto ese distanciamiento social. Las iglesias, los pastores, hemos tenido que utilizar los medios tecnológicos, y me da gusto que ahora podemos ver en las redes sociales que todo el mundo está transmitiendo en vivo, que todo el mundo está enviando la palabra de Dios a través del internet.
Todos estamos ocupados en eso de una o de otra forma, y eso es bueno, porque son aprendizajes nuevos que nos dejan estos tiempos de dificultad. Pero entre todos esos pensamientos, mis hermanos, entre todas esas emociones, quizá nos preguntamos si estaremos haciendo el ministerio a la altura de las circunstancias, de acuerdo al Rey al que servimos. Por eso no sé ustedes, pero yo en este tiempo necesito ser reavivado. En este tiempo, después de tantos días de encierro, de noticias, de estadísticas, de hacer un ministerio a la distancia, yo necesito ser refrescado por Dios. Yo quiero ser avivado. Es mi deseo del corazón. Deseo que venga un avivamiento especial sobre mi vida, pero también sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es un avivamiento? Pues quiero decirte que avivar es hacer que una cosa sea más viva o más intensa. El avivamiento, mis hermanos, es un obrar especial de Dios entre su pueblo, por medio del cual Él trae una capacidad extraordinaria de dar fruto a través de medios ordinarios. Por ejemplo, puede traer un fruto extraordinario a través de la oración, del tiempo de oración. Por eso es que hay que seguir orando ahí donde estamos en casa. O también a través de la predicación de la palabra, a través del tiempo de adoración, a través de la comunidad, a través del evangelismo, a través del servicio. Y hay muchas maneras de servir al Señor. Significa entonces que a través de los medios normales de la vida cristiana, Dios lo que hace es que derrama de su Espíritu sobre su pueblo. De tal manera, mis hermanos, que se produce un fruto extraordinario a través de ese ministerio o a través de esa vida. Y entonces el pueblo experimenta su presencia y ese pueblo crece y crece muy rápido en diferentes ámbitos. Amén, en todos los sentidos. Entonces, mis hermanos, ese debe de ser un anhelo en nuestro corazón. Como la iglesia de Cristo no podemos ni debemos regresar de este confinamiento en la misma condición. No podría ser, porque debemos de aprovechar nosotros este tiempo, que es además un tiempo histórico. Esto va a pasar ya a los anales de la historia. Aprovéchalo. Porque a medida en que la iglesia sea renovada, a medida en que la iglesia sea avivada, las personas que aún no conocen al Señor van a venir a sus pies. ¿Y por qué? Pues por lo que verán en nosotros, en ti y en mí. ¿Cómo es que nos sobrepusimos a este tiempo? ¿Cómo es que reaccionamos ante estas circunstancias? Que no nos vieron derrotados, que no nos vieron caídos, que nos vieron confiando al Señor, que nos vieron con gozo, levantando manos santas. Por eso es importante el testimonio que estamos dando como iglesia de Cristo ante todo el mundo en este tiempo. Amén. Y es que la voluntad de Dios es avivar a su pueblo. El libro de Salmos 85, versículo 6 dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y esa es la oración que hacemos hoy, a más de 90 días, 90 largos días de haber llegado esta pandemia a México, y con ella pues la suspensión temporal de múltiples actividades. Por eso quiero compartirles una reflexión en el Salmo 126 que habla de restauración, que habla de renovación, que habla de avivamiento. Jesucristo restaura, mis hermanos. Es un privilegio que seamos nosotros hijos de Dios, de ese Dios de amor. El Salmo 126, versículo 1 en adelante, dice en la Biblia de las Américas: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur.
Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Pues este, mis hermanos, es un salmo de esos que se conocen como salmos de ascenso o de subidas, y que describen cómo usaban este salmo originalmente los judíos, el pueblo judío. Los judíos se reunían 3 veces al año en Jerusalén para diferentes festivales, y mientras ellos marchaban en su peregrinaje rumbo a Jerusalén, ellos iban cantando estos salmos de ascenso. Imagínate lo bonito que debió haber sido eso, ir todos ahí y entonando cánticos de júbilo para Dios. Y pues los salmos del 120 hasta el 134 son los que se usaban en este peregrinaje cuando se dirigían a encontrarse con Dios durante el festival. Pues te cuento que mientras ellos se preparaban para la fiesta, lo que hacían es que volvían a contar lo que Dios ya había hecho en el pasado. Traían a cuenta, traían a la memoria esos hechos maravillosos de Dios, de lo que Él había hecho con su pueblo. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy, en tiempos de crisis, en tiempos como estos. Recordar las victorias que Dios ya nos ha dado antes. Amén. Salmo 126:1 dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Ellos están recordando cómo el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, porque recordemos que el pueblo de Dios había sido llevado a la cautividad en Babilonia por su rebeldía y porque además no quisieron arrepentirse de sus pecados. Y entonces, después de muchos años de estar bajo el dominio de Babilonia, pues Dios en su gracia los trajo de regreso a su tierra, los trae de nuevo a casa. Y ellos lo que hacen es que están recordando ese evento maravilloso en este salmo, y están recordando que Dios restauró a su pueblo, porque Dios restaura. Y entonces ellos recuerdan lo que ya Dios hizo en el pasado, que los renovó, que los reavivó, y están recordando la buena obra de Dios a favor de ellos antes, años antes. Ellos traen a cuenta, traen a la memoria eso tan especial y están agradecidos. ¿Qué es lo primero que aprendemos acerca de Dios entonces en este salmo? Bueno, pues que Dios es un Dios que restaura. Dios restaura, mis hermanos. Las cosas que son valiosas son las que se restauran. Las cosas que no tienen valor se desechan. Si tú tienes un bien que es muy valioso, que es muy caro y se maltrata, tú lo vas a restaurar, vas a querer llevarlo, si es un mueble, con un ebanista, si es una obra de arte, vas a llevarlo con un experto a que con mucho cuidado lo restaure, porque representa un valor especial. Las cosas que no tienen valor son las cosas que uno desecha con facilidad. Pero nuestro Señor Jesucristo es restaurador, y Él quiere restaurarnos, restaurar las vidas, porque somos de gran valor ante sus ojos. Dios es un Dios que restaura, que reaviva, que hace obras nuevas entre su pueblo, que perdona y que trae nuevos brillos a las vidas de las personas. Amén. Y entonces Dios lo que hace es que elimina el sufrimiento de su pueblo, lo hace a un lado y los trae a una nueva etapa en su caminar con Él. Qué hermoso es esto. Y ellos recuerdan a Dios trayéndolos de regreso a Jerusalén, y dicen en el versículo 1, dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Están diciendo, cuando Dios restauró al pueblo fue como un sueño. No lo podíamos creer. Éramos libres. Y entonces ellos están contentos porque esa cautividad, esa esclavitud había quedado atrás, había terminado, y ahora era como simplemente un mal sueño que quedaba ahí en el pasado. Hay un canto que está inspirado en esta porción que dice:
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Es un canto bien bonito. Yo creo que todos hemos experimentado a Dios en nuestra vida de tal manera que nos parece un sueño. De esas veces que decimos, parece que estoy soñando porque no puedo creer de tan bueno que es. Y aquí Dios hizo algo tan maravilloso que seguramente ellos se preguntaron, ¿no estaremos soñando? A ver, pellízcame a ver si estoy despierto. Dios obra de una manera tal en la vida de las personas, mis hermanos, en algunas ocasiones, que nos parece demasiado bueno como para ser cierto, como para ser verdad. Pero así es Dios. Pues esta es la experiencia de Israel en este salmo, porque ellos habían estado pasando ya por un tiempo largo de esclavitud, de tinieblas, y ahora lo que Dios había hecho es que los había traído a una nueva etapa de renovación. Amén. Pero no solo era como un sueño, sino que también era un tiempo de gran gozo entre ellos. Ve lo que dice el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría o de alabanza. Lo que esto significa, mis hermanos, es que la risa, dice, nuestra boca se llenó de risa. La risa está brotando de nuestros labios y nuestra lengua está dando gritos de júbilo, de alegría. Cuando tú estás tan contento, gritas de alegría. Yo no me imagino a alguien que de repente sea bendecido con algo tan especial que diga, ah, qué bonito es. No, uno se emociona y grita de alegría. Dice aquí, los labios, la boca está llena de risa y la lengua de gritos de alegría o de alabanza. El salmista aquí es muy enfático, mis hermanos, al decir, mi boca está llena de risa, mi lengua de gritos de alegría. O sea que cuando el avivamiento viene a una persona o a una iglesia se caracteriza, ¿por qué? Por un nuevo gozo. El gozo y la alegría es fruto del Espíritu Santo. Amén. Y en este salmo el pueblo ciertamente había perdido algo antes, pero también habían sido restaurados de nuevo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues responden con alegría y con este gran gozo. Aleluya. Y tal vez, mis hermanos, el Señor lo que quiera hacer exactamente hoy es esto, precisamente, entre su pueblo. Porque un día esto pasará, un día lo vamos a contar como algo que ya fue. Pero entonces, una vez que podamos nosotros abrir los templos, que las puertas se abran y que podamos recibir a los hermanos de nuevo en las iglesias, lo que Dios quiere es que nosotros vengamos renovados con la evidencia de un gran gozo profundo en nuestros corazones. Que de veras seamos un pueblo gozoso, agradecido con aquel que es el Rey del universo. Y cuando Dios hizo esta obra entre su pueblo, no solo parecía un sueño y no solo los llenó de alegría, que es muy importante. Ellos dijeron, parece un sueño y estamos tan contentos, pero además algo impactante es que los pueblos alrededor notaron que había algo nuevo con respecto al pueblo de Dios. O sea, se fijaron los que estaban alrededor en esto. Dice el versículo 2, en la segunda parte del verso 2 dice, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Porque, mis hermanos, cuando Dios hace una obra así entre su pueblo, el mundo lo nota, el mundo se da cuenta, no se puede ocultar. Pero lo más importante es que el mundo se fija en Cristo para la gloria de su nombre. Amén. La gente dice, algo está pasando con estos. Yo deseo que la gente a tu alrededor, tu familia, que aún no conoce al Señor, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, digan, algo está pasando con este o con esta. Que la gente lo note. Y entonces Dios
restauró a su pueblo del confinamiento y fue algo tan grande como un sueño que produjo gozo y alegría, pero además las naciones alrededor vieron esto y dijeron: Dios ha hecho una obra grande entre ellos. Dice el versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Así que cuando este pueblo avanza en ese peregrinaje y van cantando este salmo rumbo a Jerusalén, ellos están recordando, están trayendo a la memoria la fidelidad de Dios en el pasado. Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Y esto, mis hermanos, es necesario que lo tengamos presente porque tenemos una memoria muy frágil, muy corta, y con frecuencia olvidamos lo que Dios ya ha hecho con nosotros antes. Por eso tenemos a veces miedo al futuro, a lo que viene, porque nos hemos olvidado que Dios nos ha sostenido, que el Señor extiende su mano de misericordia, que el Señor nos levanta, que el Señor ya hizo con nosotros grandes cosas. Grandes cosas ha hecho el Señor con su pueblo. Pero entonces, cuando tú y yo recordamos las grandezas de Dios en el pasado, ¿sabes qué pasa? Que se afirma nuestra fe. Y entonces, cuando nosotros somos afirmados en la fe, podemos ver con optimismo hacia el futuro, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Entonces yo me pregunto, ¿habrá hoy, esta mañana, alguien allí en casa que nos esté viendo, que necesita recordar lo que Dios ya ha hecho en su vida en el pasado para ser refrescado, para ser reavivado, para ser reanimado, para ser reafirmado en su fe? Si tú eres esa persona, yo quiero que pienses esto: Dios ha sido fiel. Hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Y es que quizás más de alguno hemos tenido dificultades, ¿verdad?, económicas durante estos últimos meses, posiblemente. Pero también hemos visto cómo Dios nos ha sustentado. Algunos a lo mejor hemos pasado por pruebas de enfermedad, porque la enfermedad viene. O a lo mejor por estrés, quizá alguien perdió su trabajo, yo no sé. Yo no sé, pero las pruebas llegan. Estoy seguro de que así es. Las pruebas han de llegar. Sin embargo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Pero también ha habido momentos en que la presencia de Dios ha sido manifiesta de una manera muy especial, muy hermosa. Por eso, cuando vienen las pruebas, este salmo nos demuestra que nos puede ayudar mucho el recordar las obras específicas que Dios ha hecho en nuestro pasado, en la vida de nosotros. Es muy bueno recordar todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que si quisiéramos anotar las cosas en un cuaderno, no nos alcanzarían las hojas para poder nosotros escribir todo lo bueno que Dios ha hecho con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, con la provisión, en nuestro hogar, en nuestra nación. Hay mucho que agradecer. Dios ha hecho grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y nosotros tenemos que ver hacia el futuro, mis hermanos, con oración, suplicándole que vuelva a hacer de nuevo eso que ya ha hecho antes con nosotros. Amén. Así es. Y es lo que ellos hicieron. Le suplicaron que lo volviera a hacer. Versículo 4 dice: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Lo que el salmista está diciendo es: haz otra vez lo mismo que ya hiciste antes. Entonces, si yo estoy pasando por un tiempo de prueba, yo tengo que decir: Señor,
haz conmigo lo que ya hiciste antes. Ayúdame. Levántame. Amén. Restáurame una vez más. Dice el verso 4, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Y esto, mis hermanos, se refiere a los arroyos del Negev. El Negev era un área muy árida, quiero que te imagines un desierto muy seco al sur de Judá, un lugar estéril, agrietado, polvoso, con un gran sol en el cenit todo el tiempo calentando el lugar. Pero en el Negev había lechos por donde había pasado el agua anteriormente, lechos de arroyos que ahora estaban secos. Pues sabes que hay momentos en que nos sentimos así, secos. Yo puedo decir, mi vida ahora es como un lecho de arroyo seco. Porque eso es lo que llegamos a pensar en ciertos momentos. Cuando estamos atravesando estos desiertos nos sentimos así, totalmente secos. Podemos decir, en algún tiempo en el pasado corrió agua por aquí y en algún momento hubo vida, pero ahora estoy seco. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado tiempos de sequedad espiritual. Y esto es lo que pasa en el Negev. Pero algunas veces, mis hermanos, recibían aguaceros repentinos en esos lugares, y con un poco de lluvia que cayera, esos lechos de arroyos se llenaban de nuevo y volvía a crecer la hierba alrededor en pleno desierto. De un momento a otro llegaba un aguacero y volvía a tomar su cauce el agua. Entonces, de una manera repentina, mis hermanos, el desierto es transformado en un jardín. Amén. Primero es algo seco y de repente viene la vida y se transforma el desierto en jardín. Gloria a Dios. Pues sabes, así es como funciona el avivamiento en algunas ocasiones. Y el salmista dice, Señor, avívanos, renuévanos en un instante. Como un aguacero repentino, ven con tu poder, inúndanos en un momento. Y es que Dios puede revertir cualquier situación en un instante, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Entonces Dios puede renovar de un momento a otro. En ocasiones el avivamiento sucede de una manera tan rápida que ni cuenta nos damos cuando de pronto ya tenemos la bendición encima. En ocasiones así es. Versículo 5 dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Pues para ir cerrando, quiero que veamos una diferencia aquí, en lo que acabamos de leer. Antes hablamos de lo que Dios puede hacer de una manera repentina, en un instante en el desierto, pero en estos versículos, el 5 y el 6, Dios nos habla de sembrar semillas, nos habla de levantar una cosecha, y esto, mis hermanos, no es algo tan repentino, no es algo tan rápido. Esto habla de un trabajo duro, de un trabajo arduo. Y aquí vemos que es Dios obrando, pero a través de un agricultor. Y la cosecha no aparece en forma instantánea como las corrientes en el Negev, porque alguien tiene que salir a trabajar, alguien tiene que hacer la obra, alguien tiene que salir y plantar la semilla, lo cual no es nada fácil. A veces hay que plantar y sembrar, y dice la palabra, con lágrimas. Aquí el agricultor sale al campo y sale con llanto. Y muchas de las veces no sabemos por qué llora, ¿verdad? El agricultor, no sabemos las razones por las que hay lágrimas en él, pero sí sabemos que esto nos está describiendo un proceso difícil, un trabajo arduo, cansado, que implica esfuerzo. Plantar, esperar y hasta después cosechar.
pero el resultado final es que habrá una cosecha. Amén. Versículo 5 dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo, es decir, con regocijo, como los cautivos liberados que gritaban de alegría. Así el agricultor gritará con júbilo cuando pueda levantar la cosecha. Hermanos, a veces Dios obra milagros instantáneos en nuestras vidas, rápidos, y esas son las corrientes del Negev. Pero otras veces Dios nos permite una cosecha, pero solo a través de un trabajo duro, de plantar y de esperar, pero siempre es una obra del Señor. Amén. Casi siempre nosotros queremos los resultados rápido. Casi siempre nosotros queremos las corrientes del Negev, que Dios haga las cosas en el momento en que ya las deseamos ya. Pero lo que Él nos pide a veces es el tiempo de sembrar pacientemente y esperar. Y ahorita en este tiempo, mis hermanos, hemos tenido que esperar y esperar. ¿Cuánto tiempo? Dios es el que sabe, Él tiene el control de todo. Pero a veces es necesario esperar. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos han sembrado lágrimas en la oración? Por un familiar, por un enfermo, por ese trabajo, por ese sueño, porque Dios te libre o libre a alguien de esa adicción. ¿Cuántos han sembrado lágrimas en la oración? ¿Cuántos hemos plantado un campo con lágrimas de oración por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro esposo, nuestra esposa? Pues hoy, mis hermanos, yo les animo a que continúen sembrando semillas, que continúen clamándole a Dios con fe, porque Dios nos puede sorprender con un derramamiento repentino de bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere animar a que permanezcamos firmes, sembrando semillas, a no rendirnos, a continuar trabajando para el reino, porque Dios producirá una cosecha. Y esto va a pasar. Y un día regresaremos. Y espero que no regresemos a la normalidad, como por ahí se está manejando mucho en las redes sociales. Que no volvamos a la normalidad. Que vengamos a algo mejor. Que vengamos renovados en el Señor. Que vengamos con nuevos brillos, con la esperanza en el corazón. Mirando hacia adelante, con esperanza y con vida, sabiendo que Cristo es el que nos sostiene. Amén. Vamos a dar gracias en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú nos alientas, tú nos animas y nos impulsas a salir hacia adelante, Señor. Gracias porque Dios, tú eres un Dios soberano, y cuando has querido, Dios, nos ha sorprendido con una lluvia repentina que trae bendición sobre nosotros. Pero también te damos gracias por las pruebas, porque a veces, Señor, tú permites que venga la bendición, pero no sin antes sembrar un campo de lágrimas, quizás en la oración, no sin antes vernos en lo secreto, deleitándonos en ti, para poder ser recompensados en público. Pero lo más importante, Dios, es que al final de cuentas tú traerás un fruto, tú traerás una cosecha, tú traerás algo nuevo harás, algo nuevo vas a hacer entre nosotros. Estamos agradecidos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén.